Buenas noches, ¿cómo están todos por acá? Buenas noches. Bienvenidos, espero que todos se encuentren muy bien. Bien, vamos a darle entrada a algunos compañeros que están por acá. ¿Dudas, líderes, aclaraciones sobre los puntos vistos la semana pasada? ¿Tienen alguna duda, aclaración que quieran compartir por acá en el grupo? Todo en orden. Bueno, pues perfecto. Un segundito, por favor. Bien, estamos por acá nuevamente, señores. Bienvenidos a lo que recién se integran. El día de hoy vamos a estar viendo la última semana, el contenido de la última unidad, el cual está comprendido entre los días 10 y 16. Específicamente las unidades 4 y 5. En la unidad 4 vamos a estar viendo conceptos de base de datos, funciones de filtrado y ordenado de datos,
Y estos audiovisuales que son pregrabados, igual que en las unidades anteriores, que le van a ir guiando en el paso a paso para el desarrollo de la actividad. Y la actividad como tal, que es este que está. En el contenido del foro se les pide hacer un resumen de la unidad 3, de los conocimientos adquiridos, de las funciones que hemos visto en esa unidad. Y en la instrucción damos una breve introducción a los conceptos de filtrado y ordenado de datos. Es bueno señalar que tanto el filtrado como el ordenado de los datos en ninguno de los escenarios elimina los datos. Bien, simplemente en el caso del ordenado se coloca en el orden que se indica según algún criterio. Y en el caso del filtrado, lo que provoca es precisamente que se muestren los datos o registros que cumplan con un criterio en particular. Entonces, en ese escenario es que vamos a ir desarrollando el concepto de ordenado y filtrado de datos. Como hemos visto anteriormente, cada unidad posee su guía, la cual les recomiendo salvar, guardar, bien, pues ya a partir de la semana próxima, cuando se desactive el curso, ya no va a estar disponible este contenido. Entonces, es importante que ustedes lo mantengan a salvo. Entonces, por acá podemos ver conceptos de validación de datos. Esto lo vamos a estar viendo en práctica ya en módulo intermedio. Y concepto de filtro y demás. Todos estos conceptos están aquí en la guía. Aquí se ve un ejemplo de lo que es el filtrado de los datos. A mí siempre me gusta trabajar con esta parte, que es la página acá en la unidad de cómo utilizar los filtros. Pues entiendo que aquí se visualiza como un paso a paso más fácil, ¿bien? Que el contenido de la guía. La idea básicamente es que estos son los datos de una nómina administrativa, donde tenemos diferentes empleados de diferentes departamentos. ¿Bien? Y si se quisiera, por ejemplo, filtrar para que se visualicen solamente los empleados que pertenecen a un departamento en particular, estos son los pasos que hay que dar. Nos dirigimos al menú datos, posicionados en el encabezado de la tabla. Presionamos filtrar y una vez presionamos filtrar, nos va a aparecer acá estas pequeñas pestañas que nos permitirán filtrar en base a la columna que nosotros querramos. Bien, entonces, dependiendo de en base a qué columna queremos, podemos entonces simplemente hacer ese filtrado. Podemos hacer un filtrado simple. El filtrado simple es en base a una única columna. O podemos hacer un filtrado compuesto. En este caso sería de dos en adelante. Dos o más columnas. Claro, esto trae consigo que si aplicamos o implementamos un filtrado compuesto de más de una columna, trae consigo de que para que se muestre un resultado debe cumplir con todas las columnas que se estén filtrando. Bien, entonces hay que ser bien cuidadoso con esto, pues a mayor cantidad de filtrado por columnas, eso va a traer consigo que sea más dificultoso que muestre un registro. Bien, entonces es muy importante esa parte. Entonces, um, si vemos acá el resultado, se seleccionó específicamente el departamento de administración. Y aquí vemos el resultado donde se muestran solamente los empleados que pertenecen a dicho departamento. Esa es la idea del filtrado. Entonces, si volvemos acá a la unidad, podemos visualizar que tenemos dos audiovisuales pregrabados. Uno específicamente que tiene que ver con el ordenado de los datos y otro que tiene que ver con el filtrado de los datos. Bien. Estos audiovisuales le van a guiar paso a paso a realizar la actividad. La actividad, en este caso, si se fijan, tienen todos los datos que necesitan para realizar los ejercicios.
tenemos 5 hojas con sus datos e instrucciones para realizar el ordenado de los datos. Porque hay diferentes formas de ordenar los datos y diferentes criterios que yo puedo aplicar para que se ordenen los datos como yo quiero. Bien. Igual tenemos 5 hojas que nos va a mostrar diferentes formas de aplicar filtrados de datos. Entonces, vamos a ir haciendo estos ejercicios en nuestro encuentro de hoy. Claro, quizás alguno que otro vamos a saltarlo porque quizás sea muy similar a alguno de los demás. Cuestión de que podamos ahorrar tiempo y ver todo el contenido de hoy, que es bien interesante, pues en la unidad 5 empezamos a ver los conceptos de macro, bien, macro grabado específicamente. Entonces, vamos a ir avanzando. Entonces, aquí nos indica, debemos ordenar la base de datos según la categoría en forma ascendente. Y aquí la lectura es bien importante. Bien, pues nosotros podemos identificar aquí el ordenado de esa base de datos según la categoría. Cuando habla de categoría, nos habla de esta columna. ¿Sí? Y en la forma, que en este caso va a ser ascendente, de la A a la Z. Bien. Entonces, perdón. El ordenado de los datos se aplica a los datos como tal. Bien. A los datos. El filtrado de los datos se aplica al encabezado. Eso es importante conocerlo. Entonces, me posiciono acá y para hacer la selección completa de los datos que yo quiero ordenar, lo voy a hacer de la siguiente manera. Me posiciono acá, digo Control Shift, flecha hacia abajo. Esto me va a permitir seleccionar todos los datos hasta que haya un espacio en blanco. Bien. Si se fijan, aquí hay próximamente unos 500 registros y básicamente esos 500 registros yo los seleccioné en un segundo prácticamente. Entonces, vamos a ver, hay alguien en espera. Aquí viene, Enter. Entonces, seleccionamos, aquí lo tenemos, todo seleccionado, y le decimos acá, en edición, en el menú inicio, que el ordenado va a ser de la A a la Z o de la Z a la A. También lo podemos hacer a través del menú datos, aquí en esta sección de ordenado y filtrado. Bien. Pero si volvemos aquí a inicio, me gusta siempre mostrarle algo acá, mostrarles algo. Acá, si se fijan, nos dice ordenar de la A a la Z. Este menú que ustedes ven acá es un menú dinámico. ¿Qué quiere decir con dinámico? Que puede variar dependiendo del tipo de datos que yo tenga seleccionado a la hora del ordenado. Bien. Entonces, por ejemplo, si yo digo aquí que va a ser de la A a la Z, que es ascendente, aquí yo tengo opciones de decirle ampliar la selección. Si quiero ampliar la selección, quiere decir que cuando se mueva uno de esos registros, se va a mover la fila completa hacia la nueva posición. Si digo continuar con la selección actual, él lo que va a hacer es que va a mover específicamente los que están en esta columna seleccionada. Esto puede traer consigo que, por ejemplo, si ese vendedor vende hoy en día marisco, cuando se modifiquen o se muevan todos los datos, puede vender quizás productos lácteos. Bien, entonces ahí se pierde la integridad de la data. Eso hay que tomarlo en cuenta también cuando vayamos a utilizar este tipo de función. Entonces, por lo regular se utiliza ampliar la selección para que se muevan todos los datos. Y ya podemos visualizar acá cómo está ordenado todo en base a la secuencia de categoría en el orden ascendente alfabético. Bien. Esto es lo más básico. Esto es lo más básico del ordenado. Si vamos al ordenado 2, por ejemplo, acá nos indica que vamos a ordenar los datos según el total. Entonces ya aquí me está hablando específicamente de la columna total, que es esta que está acá. La columna total la selecciono desde acá, Control Shift, flecha hacia abajo. Y estando por acá, le indico, me dice que va a ser de forma descendente. Y aquí vamos a notar la cuestión del menú dinámico. Miren aquí, que en vez de que dijera acá, ordenar desde la A a la Z, nos dice ordenar de menor a mayor o ordenar de mayor a menor. ¿Lo ven? Entonces, este menú puede cambiar dependiendo del tipo de datos que yo tenga seleccionado. Entonces, nos habla de descendente, sería de mayor a menor. Y aquí podemos ver ya cómo se aplicaron los cambios a ese ordenado de datos.
En el ordenado 3, podemos utilizar acá el concepto de lista personalizada que nosotros habíamos visto en unidades anteriores, que hasta este momento habíamos utilizado ese concepto de lista personalizada para yo agregar o insertar datos que yo utilice con mucha frecuencia, una lista de objetos, de artículos que yo utilice con mucha frecuencia. En este escenario lo vamos a utilizar para crear una lista personalizada y ordenar en base a esa lista, la secuencia de esa lista, que no sea específicamente ascendente o descendente, sino en un orden en específico personalizado. Entonces, va a ser en este caso de la columna proveedor y en este orden es que se quiere que se ordene. Yo voy a copiarlo porque precisamente lo vamos a necesitar para indicarle a la lista que es en esa secuencia. Hago la selección de los datos, control, shift, flecha hacia abajo. Y acá donde tenemos el ordenado de los datos, vamos a seleccionar orden personalizado. Este orden personalizado, cuando les digo ampliar la selección, nos va a mostrar un cuadro en el cual nosotros podemos agregar diferentes niveles de profundidad de ordenado. Bien, esto lo vamos a ver en un ratito. Pero mientras, para el tema que nos eh, estamos visualizando en este momento, aquí yo puedo seleccionar la columna, por ejemplo, proveedor. Bien. Si se fijan, yo no seleccioné el encabezado, simplemente seleccioné los datos. Bien. Y aquí, si se fijan, está cotejada esta opción que dice que mis datos tienen un encabezado. Entonces, automáticamente, él toma ese encabezado y lo coloco aquí como los nombres de las columnas. Si no tuviese encabezado los datos, entonces él asumiría el nombre, la letra que representa la columna. La letra que representa la columna. Entonces, aquí yo le voy a decir proveedor. Y luego de proveedor, vamos a decirle aquí que yo quiero ordenar. Bien, van a ser los valores de la celda. Bien, pues eso es lo que yo quiero ordenar, los valores. Y en vez de que sea de la A a la Z o de la Z a la A, vamos a decir aquí que es una lista personalizada. Miren aquí donde nos abre específicamente esa lista que, como la que nosotros hicimos semana atrás, nuestra propia lista. Entonces, básicamente aquí yo inserto mis valores. Cuando les digo agregar, ya él automáticamente me va a insertar por acá una lista personalizada en base a esa secuencia de nombres. Presiono por acá aceptar, aceptar nuevamente. Y acá podemos ir viendo entonces la secuencia del ordenado. Mega Trading, Carkiowi, Grant McKelly, así sucesivamente. Bien, entonces esta es la idea en este tipo de ordenado, hacerlo en base a una secuencia de nombres que sea la preferida nuestra en este caso. Bien, entonces en cuanto al ordenado 4 y el ordenado 5, aquí se da una situación diferente. Pues acá no vamos a trabajar con nombres, sino más bien con valores. Bien, el 4 y el 5, si se fijan, la diferencia es que básicamente en el 4 está en color las letras y en el ordenado 5 está en color el fondo de la celda. ¿Lo ven? Entonces, básicamente aquí yo voy a realizar el ordenado en base a lo que me indique el enunciado. El enunciado aquí me indica que voy a ordenarlo en base según el color de relleno de la celda total. Y el orden de los colores que debe estar es rojo, amarillo y verde. O sea, todos los rojos primero, todos los amarillos después y luego los verdes. Entonces vamos a hacer los mismos pasos. Vamos a hacerlo por acá. Control Shift, flecha hacia abajo. Vamos a hacer un orden personalizado nuevamente. Ampliar la selección. Y acá yo le voy a indicar, ¿qué yo le voy a indicar? Que va a ser en base a la columna total. Bien. Y la diferencia entre la 4 y la 5 va a depender de esto acá. Si yo quiero elegir el color de la celda, que es nuestro caso,
o el color de la fuente, que es el caso de la letra del ordenado 4. Bien, entonces, esa es la gran diferencia. Dependiendo del que yo seleccione, por ejemplo, en este caso voy a seleccionar el color de la celda, él va a escanear todas las celdas de mi selección y me va a mostrar acá los diferentes colores que yo tengo en esa selección completa. Por ejemplo, color de la fuente, aquí no nos aparece nada, ¿verdad? Color de la celda, aquí nos aparece, miren, tengo tres colores diferentes dentro de esa selección. Entonces, aquí yo le voy a indicar, el primer color va a ser rojo. Ponme todos los rojos inicialmente. Puedo agregar un segundo nivel, que luego vas a nuevamente evaluar el total, nuevamente el color de la celda, pero en vez de colocar rojo, vas a colocar el amarillo, que es el que me indica aquí arriba. Y si no quiero hacer este escenario de agregar y volver a seleccionar todo, pues puedo simplemente duplicar, copiar ese nivel que tengo acá y se copia todo y nada más tengo aquí que seleccionar el tercer color, que en este caso es el verde. Presionamos aceptar y ya en cuestiones de segundos tengo todos los valores ordenados en base a los colores que le he indicado a la función para que se muestren de esta forma. Se muestren de esta forma. Entonces, eso en cuanto al ordenado de los datos. ¿Alguna duda, aclaración con lo que hemos visto hasta el momento? ¿Dudas, aclaraciones? Todo bien. Ok, entonces vamos a ir viendo parte del filtrado. Habíamos dicho que el ordenado se aplica a los datos. El filtrado se aplica al encabezado. Entonces, aquí me dice, muestra solamente las ventas de queso cabrales y tofu hechas por el vendedor de Abolio, en este caso. Yo voy a seleccionar cualquiera de las celdas del encabezado. Me voy a posicionar aquí en filtro y él automáticamente me va a adicionar acá todas estas pestañitas que me permiten a mí precisamente filtrar en base a. En este escenario, este es un filtrado compuesto, pues conlleva lo que son queso cabrales y tofu, que son nombres de producto, y conlleva también lo que es un vendedor en específico. ¿Sí? Entonces, si yo acá le indico nombre de producto, quito el seleccionar todo y busco queso cabrales acá y tofu por acá. Cuando le digo aceptar, aquí se nos muestran todos los artículos que cumplen con esa condición. Visualmente puedo identificar cuál de las columnas está filtrada, pues aquí nos agrega un pequeño embudo indicándonos que acá es donde se visualiza esos datos. Luego tenemos por acá el vendedor, es Davoli. Entonces aquí lo podemos visualizar que tengo varios vendedores acá. Yo simplemente selecciono el de mi preferencia o el que me está indicando en el enunciado y ya aquí podemos visualizar específicamente los que cumplen con esa condición. Otro punto importante es que acá en los números de la fila pueden ir notando los saltos. 11, 140, 350, 449. Lo que quiere dejar dicho que entre una y otra de estas filas, eh, yo puedo aquí encontrar otros valores que no están siendo mostrados porque no cumplen con la condición. ¿Sí? Porque no cumplen con la condición. En el filtrado 2 me pide específicamente un filtrado sencillo, que indique lo que es la ciudad de Manchester. Entonces, básicamente aquí yo aplico nuevamente mi filtrado y le indico acá que va a ser específicamente esa ciudad la que quiero que se muestre. Ya con esto, aquí yo cumplo con ese requerimiento. En el filtrado 3 nuevamente tenemos un filtrado compuesto, pues nos pide que solamente se muestren los precios mayores a 1500 en la categoría de productos lácteos. O sea que tengo que ver precio por unidad y categoría en este caso. Entonces sería un filtrado compuesto.
Vamos primero a trabajar con la categoría, productos lácteos. Aquí están. Y aquí yo puedo, aquí, esto es muy interesante, esto que vamos a ver, es diferente. Bien, pues cuando hablamos de mayores a 1500, yo podría tener cientos o miles de registros con valores por encima de ese monto. Bien, cuando se da ese escenario, yo no tengo que hacer la selección manual de esos cientos o miles de registros. Bien, porque a la hora de yo filtrar, aquí el precio por unidad, yo puedo utilizar en vez de este listado los filtros de número. Y este menú que tengo acá también varía dependiendo eh, del tipo de dato que tenga la columna. ¿No? Si en este caso es valores numéricos, me habla de mayor que, menor que, y así sucesivamente. Si es texto, me dice que contengan la palabra X, la palabra Y, que finalice con la letra A, que empiece con la letra C. Bien. Y si es un valor como fecha, puede indicarme que sea la semana próxima, la semana pasada, entre tal fecha y tal fecha. Esto puede cambiar. ¿Bien? O sea, aquí yo puedo indicarle mayor que 1500, ¿verdad? Mayor que, y aquí le indico 1500, aceptar. Y se nos muestra un espacio en blanco. ¿Por qué se nos muestra ese espacio en blanco? ¿Alguien podría decirme por qué nos muestra ese espacio en blanco? Vamos a ver, ¿quién se anima? ¿Quién se anima a indicarme aquí por qué no nos mostró ningún producto? A ver, ¿quién se anima? Bueno, básicamente acá no se muestra ningún producto porque todos los productos que vimos inicialmente cumplían con la categoría, más no con el precio por unidad. Bien, más no con el precio por unidad. Entonces, si aquí yo elimino, borro el filtro, veo que se muestran nuevamente. O sea, que no hay ninguno de esos productos lácteos que esté por encima de 1500. Si yo, por ejemplo, a este valor le pongo como precio 1501 y aplico nuevamente ese filtrado de datos, aquí me voy a indicar que solamente ese producto cumple con ambos criterios, que sea productos lácteos y que su precio unitario sea mayor o igual a 1500. Bien, entonces, eso para que lo tengan en cuenta. Ya para lo que es el filtrado 4, aquí nos piden lo que es el total entre 3000 y 15000. Vamos a hacer el mismo ejercicio, total y filtrado. Aquí vamos a indicarle que va a ser entre un valor y otro. Bien, entre 3000 y 15000. Y se hizo el ajuste y ya todos los valores que se ven en el total cumplen con ese filtrado. Ya en el filtrado 5 empezamos a ver las fechas. Bien, a hacer un filtrado en orden de fechas. Entonces, vamos a seleccionar esta que está aquí, indicamos filtro y aquí vamos a anotar lo que le indicaba anteriormente. Miren cómo el menú cambió. Ahora nos dice antes, después, ayer, mañana. Bien. Igual acá vamos a utilizar entre, porque es entre una fecha y otra. Por ejemplo, entre enero y marzo del 2018. O sea, aquí yo puedo elegir enero. Aquí le modifico el 2018. Y acá ponemos marzo 31. Miren acá cómo se va visualizando enero 2018, febrero 2018, marzo, y ya solamente aquí hay información que no se está mostrando porque no cumplen con el requerimiento. Miren qué pasa aquí de la fila 100 a la fila 500. Bien. Entonces hay información que no se está mostrando porque no cumple con el criterio. Entonces, esta es la actividad que tienen que hacer para el filtrado y ordenado de los datos en la unidad 4. En base a esto, deben trabajar. Bien. Entonces, vamos a ir viendo brevemente el contenido de la unidad
de la unidad 5. Para la unidad 5, aquí tenemos tres conceptos que vamos a trabajar. Primero tenemos los gráficos, luego tenemos lo que es la impresión de los datos y por último los macros. Bien, entonces, inicialmente tenemos acá una instrucción de la unidad, la guía como tal, que la podemos desarrollar completamente, un foro de participación, audiovisuales que nos indican lo que es el manejo de los gráficos y el área de impresión, y en el área de macros, cómo habilitar el menú de macros y cómo trabajar con los macros grabados. Que son los dos tópicos o los tópicos que vamos a trabajar en la actividad práctica, que es esta que está para acá. Bien. Entonces, si vamos viendo por aquí, en la instrucción nos habla de los conceptos que vamos a estar visualizando, gráficos, impresiones, ejecución de macros y demás. En la guía se detalla mucho más estos conceptos, viendo lo que son los pasos para crear un gráfico, los diferentes tipos, las partes, características, entre otros. Todo esto aquí lo definimos de manera detallada. En cuanto a lo que es el foro de la unidad 5, deben explicar con sus palabras la importancia de los temas tratados en esta unidad, que usted entiende que usted entiende que aportan la utilización de estos temas, de estos puntos. Presionando aquí añadir tópico y aquí vamos entonces viendo insertando aquí nuestras opiniones. Luego presionamos enviar al foro y ya de esa forma se ve el contenido. Entonces, en la actividad práctica, es esta que está por acá, nos va a ir indicando lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, en la primera hoja, que es esta que está acá, nos pide insertar diferentes tipos de gráficos. Bien, nos indica que los gráficos en Excel son de vital importancia y nos ayudan a mostrar fácilmente todo lo que es la información de manera gráfica. Con la ayuda del material didáctico y audiovisual, debe realizar los siguientes gráficos tomando como base el reporte de nómina mostrado más abajo. Este reporte de nómina es el resultado de los sueldos netos de la nómina de febrero y la nómina de mayo. Entonces, acá, en base a esto, que vamos a hacer nuestros gráficos. Seleccionamos acá todo, vamos al menú insertar y aquí tenemos la sección de gráficos en la cual podemos insertar gráficos de barra, gráficos de línea, gráficos de área, bien, gráficos de pastel y así sucesivamente podemos visualizar aquí diferentes tipos de gráficos. La idea es probar, insertar diferentes tipos. Cuando yo selecciono el gráfico que acabo de insertar, puedo modificarlo por acá. Que si se fijan, se crea una pestaña flotante que me permite cambiar las propiedades de dicho gráfico. Si hago un clic fuera del gráfico, miren cómo desaparece el menú flotante. Si hago un clic nuevamente dentro del gráfico, se muestra nuevamente el menú flotante que me permite cambiar las propiedades. ¿Propiedades como qué? ¿Como cuáles? El color también de las paletas, de las barras, el diseño, como yo quiero que se muestren los datos. Hay diferentes formas y tengo ya algunos prediseñados. Esos que se ven un poquito así agrupados, si usted cambia el tamaño del gráfico, entonces se van a ver mucho mejor. Entonces, eso es importante también entenderlo. Entonces, también por acá va a poder cambiar si quiere que se muestre en base a los meses o en base a los empleados, el reporte. Si quiere cambiar el tipo de gráfico o incluso moverlo a otra hoja, lo puede hacer también. Entonces, una vez yo inserte el primer gráfico, puedo seleccionar nuevamente mi tabla e insertar otro tipo de gráfico como el de línea, por ejemplo. Y así la idea es insertar al menos 4 o 5 gráficos que podamos nosotros jugar con ellos.
Bien, es la idea. Entonces, luego de la inserción de los gráficos, tenemos lo que es el área de la impresión. Bien, el área de impresión es un área que yo puedo indicarle a Excel para yo imprimir específicamente esos datos. A todos nos ha pasado que en algún momento queremos imprimir específicamente este recuadro que está aquí. Estos datos son los que yo necesito. Y tengo entonces que estar haciendo ajustes. Déjame achicar un poquito esta columna, achico esta otro poquito más, esta fila la subo un poquito porque no quiero que se vea ese contenido. Y cuando imprimo lo que quiero, entonces digo, ok, ahora como voy atrás y llevo toda como estaba anteriormente. Bien, entonces eso suele pasar mucho. Y para ello tenemos este concepto del área de impresión en el menú disposición de página, en el cual, si en este caso, en este momento, sin hacer el cambio, voy a archivo, imprimir, puedo visualizar que el documento tiene 5 hojas. Mírenlo acá. Bien. Mientras que si yo selecciono específicamente estas 5 columnas y le digo aquí en área de impresión, establecer esa área como impresión, cuando yo vuelvo nuevamente, archivo, imprimir, solamente tengo una hoja con la información que yo seleccioné e indiqué que es el área de impresión. Bien, aunque haya mucha más información acá, esa es el área que él va a utilizar para mostrar en la hoja de previa, la vista previa, y al momento de imprimir los documentos. Entonces, les invito aquí a incursionar en el uso de esa función del área de impresión. Y llegamos, señores, al cherry del Frozen, ¿verdad? Al cherry del Frozen llegamos aquí, que es el manejo de los macros. ¿Qué son los macros? Miren, los macros son una secuencia de instrucciones que pueden ser programadas o grabadas, mediante las cuales se pueden automatizar tareas de uso recurrente. Bien. O sea, ¿qué quiere decir eso? Yo hago una tarea con cierta frecuencia, yo puedo automatizarla, cuestión de que no tener que hacer esa tarea completa cada vez que la necesite, sino más bien ejecutar un botón o un comando o una combinación de teclas que me ejecute un macro o una programación que yo tenga previamente configurada. Para esto, lo primero que deben hacer es, mediante el uso del material didáctico, realizar lo siguiente: habilitar la pestaña de programador. Esta pestaña que está aquí arriba de programador no aparece por defecto, no viene habilitada por defecto en Excel. Para habilitarla, se van a dirigir acá, a esta opción que tenemos acá en la flechita hacia abajo, más comandos, y en más comando, cuando le aparezca esto, aquí van a seleccionar personalizar cinta de opciones. Recuerden que esto que está aquí arriba es la cinta de opciones. Y si yo la personalizo, puedo indicar cuáles funciones yo quiero que estén integradas y cuáles no. Por defecto, mi dibujo, mi programador vienen habilitadas por defecto. No vienen habilitadas por defecto. Y le digo, si la quito de acá, le digo aceptar, vemos cómo desaparece aquí arriba. ¿Sí? Entonces, si la queremos habilitar nuevamente, volvemos acá, más comandos, personalizar cinta de opciones, bajo un poquito y aquí en programador lo habilito. Bien. ¿Qué nos permite aquí? Nos habilita todas las funciones de programación. Excel utiliza una versión reducida de un lenguaje de programación de Microsoft que se llama Visual Basic. Por el momento no vamos a utilizar nada de programación. Esto lo vemos en avanzado, el lenguaje de programación como tal. Y creamos algunas macros personalizadas que se ajustan a una necesidad puntual. Pero en este caso, vamos a crear un macro grabado que es mucho más fácil. La grabación de un macro lo que hace es que yo puedo colocar a Excel en grabación del macro y según yo voy realizando cálculos, esa primera vez, Excel va aprendiendo todos los cálculos que yo voy realizando. Una vez realizado esos cálculos, entonces, cuando detengo la grabación, le puedo asignar ese macro grabado a un botón o a una combinación de celdas.
que luego, si estos datos cambian o el momento cambia y yo tengo que hacer esto mensualmente, entonces con simplemente yo presionar un botón, se recalcula todo. Entonces, ¿cómo iniciamos? Iniciamos acá, grabar macro. Esto nos va a abrir una ventana en la cual primero lo que tenemos que hacer es colocar el nombre. El nombre no debe contener espacio. Lo más similar a un espacio que debe tener es una rayita abajo. Por ejemplo, cálculo de nómina. Bien, una combinación de teclas para yo invocarlo con el teclado. Ponerle aquí control I. Y ¿dónde quiero guardar el macro? El macro se puede guardar en tres lugares. En este libro únicamente, cuando yo elimino el libro, lo cierro, ya no se me va a mostrar en otros libros, el macro como tal. Lo puedo guardar en los libros nuevos, todo el libro nuevo que yo abra, se va automáticamente a mostrar ese macro. O en el libro de macros personal, que ya hay en cualquier libro que yo abra, el macro va a estar disponible. En mi caso, yo utilizo este libro para que, porque como siempre vivimos trabajando con macros, de este tipo de prácticas, así nos llenamos la computadora de macros, ¿verdad? Haciendo lo mismo. La descripción del macro no es menos importante. Bien, si mañana estamos de vacaciones y hay otra persona ocupando nuestra posición, dentro de decenas o cientos de macros, la descripción puede hacer la diferencia en que se haga esa llamada o no mientras usted está en la playa tomándose una piña colada. Bien, entonces, muy importante la descripción. Macro utilizado para cálculo de la nota. Una vez yo presione aquí aceptar, van a notar cambios acá. En vez de decir grabar macro, nos va a decir detener grabación. Miren acá. A partir de este momento, todos los clics que yo haga, todas las funciones que yo ejecute, se van a estar grabando en ese macro hasta que yo lo detenga. Funciones como esta, por ejemplo, calcular el 2%, puedo yo decir aquí igual a este valor por 2%, seno enter. Funciones como esta, igual a este valor por 2.5%. Funciones como esta, igual a este valor por 3%. Funciones como esta, el total de descuento va a ser igual a la sumatoria de los descuentos realizados. Lo puedo utilizar aquí como un autosuma. Y funciones como esta, que vendrían siendo el sueldo neto, que no es más que el sueldo bruto inicial menos el total de descuento. Bien, todo esto se está grabando. Ya aquí yo puedo hacer un arrastrado para que él, con la referencia relativa, me haga el cálculo de los demás valores. Aquí está. Puedo hacer también un autosuma para aquí totalizar, que es lo que me pide acá. Y esa autosuma, yo puedo entonces hacer un arrastre horizontal para que se aplique a las demás columnas. Ya aquí yo tengo el resultado de mi nómina. Puedo entonces detener la grabación. Vamos a programador, detener la grabación. Lo malo de los macros grabados es que si yo cometo un error y no lo corrijo, debo volver a grabar el macro completo. Bien, entonces eso deben tomarlo en cuenta. Traten de no hacer macros grabados muy extensos, muy largos, para evitar ese tema de los errores. Entonces, yo detengo la grabación, ya ese macro está grabado, yo lo puedo ver aquí en la lista de macros. Mire aquí donde se llama cálculo de nómina. Bien. Entonces, si quiero ver el contenido aquí puedo modificarlo y ver la programación que se generó en base a ese macro grabado. Macro utilizado, mira aquí la descripción, macro utilizado para el cálculo de la nómina. Y aquí tengo lo que es el valor porcentual que calculamos inicialmente.
el valor de la sumatoria de los descuentos y la resta entre el sueldo bruto y el total de descuento para el sueldo neto. Bien, entonces ya tenemos nuestro macro. Si lo quisiéramos ejecutar, aquí podemos insertar un botón. Bien, un botón de control de formulario. Inserto un botón, el cual cuando yo inserto acá me va a pedir que yo seleccione el macro que yo quiero enlazar a ese botón. De los macros que yo tengo en esa lista, puedo indicarle cuál yo quiero que se asocie a ese botón. Y aquí podemos incluso cambiarle el nombre al botón e indicarle que ese va a ser cálculo. Bien, ¿cómo lo probamos? Eliminamos esto. Si se fijan aquí, yo tengo este valor. Bien, yo este valor lo voy a copiar aquí como un texto. Aquí tengo ese valor para tener esa referencia. La idea del macro, señores, es que no sea un valor estático. Es que no siempre me calcule en base a un resultado en específico que yo tengo acá. Bien, la idea de este macro es que si mañana los datos de origen cambian, en vez de 5.000, y que hubo un error, le ponemos 60.000 a este empleado. Cuando yo calculo, utilizo mi macro para calcular el ajuste en base a los valores porcentuales que indicamos inicialmente, este sueldo bruto, y vemos como aquí el efecto dominó se aplica y vemos cómo aumenta significativamente con relación al anterior y lo que es el resultado que tenemos acá. Bien. Entonces, esa es la idea, que sin importar los cambios que yo haga en los montos de origen, el macro tenga la capacidad de hacer los cálculos esperados. Bien. Dudas, aclaraciones, señores. Siento como un poquito tímido ustedes hoy, ¿eh? Vamos a ver, Eva, adelante. Ah, que tiene el micrófono abierto. Perfecto. No, no, era que yo iba a responder la pregunta que al final nadie respondió, pero no tengo dudas. Ah, bueno, perfecto. Sí, sí puedo hacer un pequeño aporte, si me deja, Adelante. Claro que sí. con lo de, no de los macros, pero sí con lo de la selección, imprimir selección, que uno Ajá. también puede seleccionar lo que uno quiere que se imprima, se va al área de impresión y selecciona imprimir selección. Y eso te lleva a exactamente, a solamente te va a salir para imprimir aquella área que tú hayas seleccionado en la hoja. Muy bien, excelente. Sí, esta es otra forma de hacerlo también. Sí, muchas de las funciones tienen varias formas de llegar a ellas. Bien, entonces la idea es precisamente esa, conocer diferentes formas y en el momento que no podamos utilizar una, utilizar la otra. Porque no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí en ocasiones se me ha dañado el mouse y en momentos en que yo más lo necesito. Entonces ahí el tema del conocimiento del teclado y las funciones pueden ser de gran utilidad. Entonces, muchas gracias por el aporte, Eva. Entonces, líderes, miren, esto que hemos hecho acá con relación a los macros, si no grabamos el archivo de la forma correcta, no va a tener ningún funcionamiento. Bien, por lo regular, el archivo de Excel se guarda con el disquete acá, archivo guardar y ya está. Y por lo regular, el archivo de Excel obtiene esta extensión, XLSX, bien, que es la extensión de Excel, la versión 10. Entonces, si yo acá le digo guardar con, van a notar aquí debajo del nombre diferentes tipos de archivos, diferentes tipos, pues no solamente existe el tipo de archivo de Excel, sino hay varios tipos aquí separados por comas y demás que podemos utilizar. Aquí ustedes van a utilizar para guardar el documento libro de Excel habilitado para macros o XLSM, bien, de macros. Si no seleccionan esta opción, cuando carguen el archivo a la plataforma, el archivo no va a ejecutar el macro y por ende no voy a poder visualizar el resultado de su trabajo. Entonces, es bien importante
que lo guarden en el formato correcto para luego enviarlo y que del otro lado la persona que lo abra lo puede ejecutar. Bien. Entonces, ese archivo que acabamos de guardar, si lo vemos acá en descarga, podemos visualmente identificar la diferencia que hay entre uno y otro. Por ejemplo, acá yo tengo un archivo que es este que está acá. Profesor, Ajá, le escucho. por favor, si usted puede repetir lo de guardar los micros. Ok, para guardarlo, vamos a archivo, guardar como, y aquí tenemos la opción aquí debajo. Hacemos un clic y aquí tenemos los diferentes tipos de archivos. Vamos a seleccionar el segundo, que se llama libro de Excel habilitado para macros. Bien, luego presionamos guardar. Entonces ya esto va a guardar el archivo en el formato esperado y cuando usted lo comparta, automáticamente lo voy a poder ver en ejecución. Cada vez que haga clic acá, él va a hacer el recálculo en base a esto. Bien. Entonces, como pudieron visualizar, guardar el macro, grabar el macro puede utilizarse para muchas, o sea, puede tener muchas funciones. O sea, yo puedo, si hago algún cálculo en específico en el trabajo normal, puedo hacer la grabación de ese macro, crearle su botoncito y que si yo siempre utilizo esta plantilla, cuando cree ese botón, él me hace el cálculo y hace esto y hace aquello. Incluso, por ejemplo, si nos ponemos un poco más creativos, yo podría decirle, bueno, mira, cuando cuando yo haga el cálculo, bueno, en este caso ya yo creé ese macro, pero por ejemplo, si aquí yo creo un macro nuevo, y a este macro le vamos a poner prueba, por ejemplo, y aquí le digo control U, en este mismo libro, no le voy a colocar descripción porque es una prueba, ¿verdad? Entonces aquí yo le digo, bueno, mira, el resultado que está acá, tú lo vas a copiar, lo vas a pegar acá, en este caso, vamos a decirle aquí que nos lo pegue como un valor, y está, y presiona Enter. Ver, hay como un error. Vamos acá, copiamos el valor, vamos acá, formato, ya está. Presiono Enter. Ah, bueno, parece que el tema es cuando yo le doy a Enter. Vamos acá. Bien, ya aquí yo lo voy a detener, hermano. Vamos a insertarle un botoncito para ver qué sucede. Vamos a insertar un botón de prueba aquí al lado. Miren aquí donde se grabó mi macro prueba. Le digo aceptar. Ponerle prueba aquí también brevemente. Y así yo puedo crear hasta un programa en Excel, ¿bien? Un programa, un botón que guarde los datos y lo lleve a otra hoja, un botón que haga un cálculo, un botón que limpie datos. Bien, yo puedo crear aquí un botón, grabar los macros, un macro que diga limpiar, control, ya sé que lo tengo. Entonces yo le digo aquí que los datos que se van a limpiar son estos, ya aquí él está grabando, borro, borro esto también, y ya, eso es lo que va a hacer el macro. Tengo acá, inserto un botón, se va a llamar limpiar. Limpiar, mírenlo acá. Le coloco el nombre. Bien, ya tengo el macro de limpiar. Entonces, vamos a hacer el cálculo de nómina. Aquí está. Mírenlo aquí. Vamos a hacer la prueba. Miren aquí la prueba. Bien, 389. Si vuelvo aquí al macro, limpiar, se limpia. Vuelvo acá, vamos a modificar este valor. 100.000.
Cálculo de nómina. Se calculó 426.000 a esa hora. Prueba. Aquí tengo los 426.000. Limpiar nuevamente. Limpiar. Y así de esa manera yo puedo ir aumentando mi creatividad, creando cosas nuevas que le den solución a problemáticas que yo tenga en mi día a día en el entorno laboral. Bien, entonces ya es una cuestión como de ponerle empeño e ir desarrollando esas ideas. En el módulo intermedio nosotros vamos a ver funciones más avanzadas, pero no vamos a ver macros. Hasta módulo avanzado, donde vemos varias semanas de macros programados e incluso macros grabados nuevamente en una tercera semana. Entonces les invito a continuar con el programa de capacitación para seguir avanzando. Y por qué no, cuando viene a ver, los veo luego en Power BI básico, luego de Excel avanzado. Para mí, no sé si alguien tiene alguna duda, una pregunta que quiera externar antes de cerrar. Todo bien. Dorca, adelante. Quería confirmar que si tendríamos entonces hasta domingo para completar la... Sí, bueno, vamos a trabajar hasta el lunes, hasta el lunes en la mañana. Pues vamos a darle el lunes, entonces. Trabajamos hasta el lunes a la medianoche. Ya entonces el martes yo hago la entrega del curso. Así no damos mucho tiempo para que así puedan solicitar el intermedio si desean. Bien, entonces trabajamos hasta el lunes 17 a la medianoche. Como ya saben, este es nuestro último encuentro. Cualquier duda la vemos entonces por el grupo de WhatsApp o por los diferentes medios que ya tenemos de comunicación. Para mí un placer haber estado con ustedes estas 3 semanas. Les pido disculpas por al inicio como que estuvimos un poquito ahí sentados, pero ya todo salió bien. Espero verles en la meta a todos y pasen buenas noches. Perfecto. Gracias, profesor. Gracias, profe. Sí. Gracias por todo, profesor. Siempre la orden.